En las entrañas de una San Francisco envuelta en niebla perpetua, mientras América dormía, un ritual secreto rasgó el velo entre mundos. Era la noche de Walpurgis de 1966, y Anton Szandor Lavie, con sangre de carnaval en sus venas y ojos que habían contemplado los abismos de la depravación humana, trazaba un círculo que no solo marcaría el nacimiento de la Iglesia de Satán, sino que abriría una herida en el tejido mismo de la civilización occidental. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos. Es gratis y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo vídeos como este. Pues bien, sigamos. La mansión negra de California Street exudaba una presencia maligna casi palpable. Sus ventanas, cubiertas con cortinas negras, ocultaban ceremonias donde la transgresión se elevaba a categoría de sacramento. Lavie, ex fotógrafo policial que había documentado meticulosamente las atrocidades que los humanos infligen a otros humanos, ex organista de carnaval que había presenciado la hipocresía de predicadores que suplicaban salvación los domingos y frecuentaban prostíbulos los lunes y, como no puede ser de otra manera, miembro del pueblo elegido, había destilado un veneno filosófico diseñado para corroer los cimientos morales de la sociedad. Había visto suficiente para saber que el hombre es el animal más vicioso de todos. Susurró a sus primeros adeptos, figuras sombrías atraídas por el magnetismo de este profeta inverso que prometía liberar los impulsos más oscuros que la civilización había mantenido encadenados durante milenios. La Biblia satánica, encuadernada en piel negra y adornada con el sigilo de Baphomet con acento agudo T, emergió como un grimorio moderno que destilaba un odio refinado hacia todo lo que la humanidad consideraba sagrado. En sus páginas, Lavie no solo codificó un sistema filosófico, sembró las semillas de una corrupción metafísica que florecería en las décadas posteriores. Benditos sean los fuertes, pues heredarán la tierra. Malditos sean los débiles, pues serán exterminados, proclamaba este texto blasfemo, invirtiendo las bienaventuranzas cristianas en un credo de predación social y espiritual. Bajo el velo de un ateísmo simbólico se ocultaba una verdad más inquietante. El satanismo laviano no necesitaba creer en el diablo para manifestar su esencia en el mundo. Los 9 pronunciamientos satánicos y las 11 reglas de la tierra no eran simplemente directrices éticas alternativas, constituían un programa meticuloso para desencadenar el caos calculado, la desintegración gradual del pacto social mediante la glorificación del egoísmo depredador. Satán representa venganza en lugar de poner la otra mejilla, declaraba Lavie, sembrando las semillas de un mundo donde la retribución sustituiría a la misericordia. Mientras el mundo exterior solo percibía vagos rumores, en la cámara ritual de la mansión negra se consumaban ceremonias de profanación sistemática. Sobre el altar, frecuentemente el cuerpo desnudo de una sacerdotisa, entregada a la causa, se desarrollaban rituales de destrucción psíquica, operaciones mágicas diseñadas no para elevar el espíritu sino para desencadenar las pulsiones más primarias. Las llaves enoquianas, pervertidas de su propósito original, no eran meras invocaciones teatrales. Cada sílaba de este lenguaje prehumano vibraba con frecuencias diseñadas para rasgar el tejido protector que separa nuestra realidad consciente de dimensiones que deberían permanecer selladas. Los participantes que sobrevivían a estos rituales regresaban sutilmente alterados, con una mirada que había contemplado abismos prohibidos. Los 3 tipos de rituales codificados por Lavie: rituales de lujuria, rituales de compasión y rituales de destrucción, formaban una trinidad oscura cuyo propósito último no era la autorrealización individual, como se proclamaba públicamente, sino la sistemática corrosión del alma colectiva de la civilización. La estructura interna de la Iglesia revelaba su verdadera naturaleza. Los 5 grados de iniciación no solo marcaban estatus organizacional, representaban etapas de corrupción progresiva, un descenso calibrado hacia estados de conciencia cada vez más alienados del bien común y de cualquier noción de trascendencia auténtica. En el nivel más elevado, los magos de púrpura no simplemente administraban una organización religiosa alternativa, operaban como nodos de una red psíquica, puntos de anclaje para fuerzas cuya naturaleza real permanecía oculta incluso para la mayoría de los adeptos. Lo que Lavie llamaba el factor desconocido, una referencia críptica en sus escritos tardíos, sugería entidades que utilizaban la estructura de la Iglesia como vehículo para propósitos que trascendían la mera inversión de valores cristianos. Los rituales de iniciación,
cuidadosamente ocultados de la vista pública, involucraban juramentos vinculantes cuyas ramificaciones excedían el marco de la vida física del iniciado. Hay pactos que trascienden la muerte, murmuraba Lavie a sus acólitos más cercanos en las horas más oscuras de la noche. El pánico satánico de los años 80 servía perfectamente a los propósitos de la organización. Mientras negaban públicamente cualquier participación en actividades criminales, la histeria colectiva generaba un clima de miedo y fascinación que atraía precisamente a los individuos más susceptibles a la corrupción espiritual. La estrategia era brillante en su perversidad. Utilizar la negación pública como camuflaje mientras se sembraban las semillas del caos en el subconsciente colectivo. Si me acusaran de algo, sería de haber corrompido almas, no cuerpos, confesó Lavie a un periodista que nunca publicó la cita completa. La verdadera víctima del satanismo no eran los sacrificios imaginarios que poblaban los titulares sensacionalistas, sino algo más valioso: la capacidad de la sociedad para distinguir entre el bien y el mal. El legado más siniestro de Lavie no reside en su organización formal, sino en la metástasis cultural que desencadenó. Las semillas plantadas en aquella casa victoriana florecieron en formas que ni siquiera él podría haber anticipado. Una cultura que gradualmente normaliza la transgresión como virtud, que desacraliza sistemáticamente todo lo que alguna vez fue venerado. La estética satánica no es meramente un estilo, opera como un vector viral, transmitiendo a través de símbolos e imágenes los principios corrosivos codificados en la Biblia satánica. Cada símbolo de Baphomet con acento agudo T tatuado, cada mano cornuda levantada en un concierto, cada elemento de esta iconografía que se normaliza en la cultura popular, erosiona sutilmente las defensas psíquicas colectivas contra el nihilismo predatorio. Los cismas dentro del movimiento satánico no son meras divisiones organizacionales, representan fragmentos de un espejo oscuro, cada uno reflejando una faceta distinta del mismo principio corrosivo. El templo de Set, fundado por Michael Aquino tras su separación de Lavie, no rechazó los principios fundamentales del satanismo, los llevó a un nivel más profundo de oscuridad, reemplazando el ateísmo simbólico con un literalismo esotérico igualmente peligroso. El más reciente templo satánico, con su activismo político aparentemente progresista, representa quizás la manifestación más insidiosa, un satanismo que se presenta con el rostro de la justicia social y los derechos civiles, ocultando bajo esta máscara humanista el mismo impulso fundamental hacia la desacralización sistemática. La Iglesia de Satán contemporánea cultiva deliberadamente un perfil público moderado, casi cómico en su banal normalidad. Esta es precisamente su estrategia más brillante: trivializar su propia existencia, aparecer como una curiosidad inofensiva mientras continúa su labor de erosión cultural. Los verdaderos rituales, los verdaderos propósitos, permanecen ocultos tras un velo de ironía posmoderna. Los criterios de admisión, el cuestionario, la cuota monetaria, la aparente selectividad, sirven como filtros psicológicos diseñados para identificar a aquellos susceptibles a niveles más profundos de influencia. Las contribuciones a la organización, que se esperan de los miembros activos, no se limitan al ámbito material, implican actos de transgresión personal calibrados para cada individuo, pequeñas corrupciones que gradualmente erosionan los cimientos morales del adepto. La verdadera naturaleza de la Iglesia de Satán reside en su función como portal, no hacia otra dimensión física, sino hacia un estado de conciencia donde la inversión de valores se normaliza, donde la depredación se celebra como virtud, donde el vacío moral se confunde con libertad. Su legado más duradero no son sus rituales, sus textos o su estructura organizacional, sino su contribución a la erosión sistemática de la capacidad humana para percibir lo sagrado. En un mundo donde todo se reduce a materia, placer y poder, los tres pilares del Evangelio laviano, el alma colectiva se atrofia gradualmente, perdiendo la capacidad para reconocer su propia corrupción. Como advirtió Nietzsche, cuando contemplas largamente el abismo también te contempla a ti. Aquellos que han mirado demasiado profundamente en los ojos de la Iglesia de Satán pueden descubrir, demasiado tarde, que ya no son capaces de distinguir entre liberación y corrupción, entre placer y perdición, entre el rostro del liberador y la sonrisa del depredador cósmico que, desde las sombras más profundas, celebra cada alma que abraza la oscuridad creyendo haber encontrado la luz.